panel de este Herede 2017 que denominamos Política, Poder y Comunicación. Conversaron, dieron su visión acerca de lo que se está jugando hoy en la arena política Gonzalo Müller, Marta Lagos, John Müller y Gloria de la Fuente. Es el momento también de que nosotros hagamos un recuento de la jornada, un análisis de lo que fue este Herede 2017. Este es el web show, no hemos terminado aún con la transmisión. Comenzamos a eso de las 8:40 de la mañana. En este momento seguimos en vivo, ya prontos a que sean las 17 horas. Una jornada maratónica, pero que de una u otra forma termina haciéndose breve. Nos va a acompañar en este análisis de lo que ha sido el Herede 2017 Guido Rodríguez. Él es director de Diario del Sur. Puedes tomar el micrófono, Guido. Muchas gracias por la invitación también. Es el momento de que saquemos algunas conclusiones, todavía no muy en frío, digámoslo, acaba de terminar, la gente está terminando de retirarse. Guido, ¿qué te ha parecido este encuentro? ¿Cuáles son las claves a lo mejor que podríamos definir? ¿Qué tenemos que destacar de lo que fue el Herede 2017? Muchas gracias primero por la invitación. Me parece que ha sido una jornada bien interesante, en particular por cómo termina, con algunas presentaciones que probablemente recogieron gran parte de lo que se había dicho en la jornada y lo aterrizaron de alguna medida a lo que significa el momento político, el momento económico, el momento global que vive en este momento el mundo para plantear desafíos regionales. Creo que me parece que una de las principales conclusiones tiene que ver con cómo nos presentamos, cómo nos preparamos y cómo estamos desarrollando nuestra labor regional en virtud de un proceso que recién lo planteaba el periodista John Müller, tiene que ver un poco con desglobalización y tiene que ver con una economía distinta. Yo creo que hay desafíos interesantes en política, en economía, y también se dio cuenta durante la jornada de ciertas tensiones que hay, particularmente cuando se trata de entrar a la arena político-partidista y lo que viene en materia eleccionaria. Quizás ese ha sido el gran matiz de este Herede 2017, porque son temas que estamos acostumbrados también a tratar. Algunas consignas también hay que decirlo, que la venimos escuchando hace bastante tiempo, que nos gustaría que ya se estuvieran empezando a materializar, pero el hecho de estar en un año electoral, sin duda atención al debate, eso es lo que también a nosotros nos interesa. Partimos en la mañana hablando directamente de economía, de productividad, cerramos hablando de política. ¿Algún panel que te haya gustado por sobre el otro? Me pareció súper interesante el tema de las perspectivas económicas, porque precisamente el primero, efectivamente, se dieron o se manifestaron las distintas tendencias que están en discusión. Básicamente el tema del crecimiento económico enfrentado a cómo Chile afronta el tema de la desigualdad. Yo creo que ahí hubo una muy interesante contrapunto que permitió ver posiciones entre lo que planteaba el gobierno a través del subsecretario de Hacienda respecto de lo que está ocurriendo con, por ejemplo, el crecimiento versus, digamos, Juan Andrés Fontaine, que dio cuenta de la caída en el Producto Interno Bruto, como el crecimiento económico de Chile ha estado ralentizado en los últimos años, y lo más interesante ahí fue ver cómo las explicaciones para una misma cifra eran tan distintas, digamos, porque claro, se hacía el análisis más fino desde la perspectiva macroeconómica, y por un lado estaba el tema de la caída en el precio del cobre, y también por otro estaba el tema de cómo las reformas estructurales que se han impulsado en este gobierno han impactado en el factor que quizá cruzó toda la jornada, el tema de la desconfianza, el tema de el problema de expectativas que hay particularmente en el mundo empresarial. Me parece que fue una clave interesante que se trató. Y otro tema que me pareció relevante, que se planteó particularmente en las exposiciones del intendente y del presidente Irae, tiene que ver con, bueno, lo que ha pasado en la región. Partimos de inmediato con una suerte de polémica en la mañana. Absolutamente, porque, bueno, el tema es importante para nosotros, esta nueva región de Ñuble que se crea y que implica, tal como lo reconocían varios de los expositores, que implica una nueva forma de ver las cosas, una nueva estrategia probablemente, que evidentemente rompe una historia de 50 años. Esta fue la primera región que tuvo una estrategia de desarrollo regional el año 1966. Y de ahí en adelante toda la región se pensó como una región diversa, como una región donde estaba integrado Ñuble y donde desde el próximo año ya no va a estar. Entonces creo que ese tema queda como una interrogante tanto para
la provincia de Concepción, para la región del Biobío futura, como también para la nueva región del Ñuble, en el sentido de preguntarnos cómo debería ser una planificación flexible, ajustada al momento global que está viviendo el mundo, un movimiento que para nosotros es muy importante, el concepto que planteaba John Miller de lo local y de lo global, digamos, de cómo estamos insertos en este doble vínculo entre ser una región, tener una estrategia propia, pero a la vez estar insertados en el mundo. Guido, también hay una serie de interpelaciones a lo que son los medios de comunicación, a los periodistas, unos más contentos con nuestro trabajo que otros. También hay un guante que se recoge en ese sentido, cómo se aporta el debate y se es parte quizás de las soluciones. Absolutamente, yo creo que en todo el tema de la desconfianza en particular es un hecho que los medios de comunicación, desconfianza, digamos, y la crisis de expectativas y probablemente los temores, sin duda que somos un elemento de muchos más, digamos, hoy sí. Probablemente... Tampoco es justo echarle toda la culpa a los periodistas. Claro, hoy en día, digamos, a veces se excede, digamos, en la idea de la influencia de los medios, que es una teoría, diríamos, que es centenaria, pero que hoy claramente está mucho más mediada. Hay otros factores que son relevantes también, el tema que se habla hasta el cansancio de las redes sociales, evidentemente que es un factor donde se difunde bastante información, probablemente incluso mucho más rápido y menos procesada que a través de los medios de comunicación, pero claro, yo creo que el matiz central está en cómo los medios somos capaces de reflejar una diversidad desde el punto de vista de la expectativa, desde el punto de vista de las cifras también, porque de pronto hay cifras que no podemos esconder. Está el tema reciente del INASER, por ejemplo, 4 trimestres consecutivos de caída en la región del Biobío, que es tema, digamos, es tema a tratar. Pero de pronto también hay otras cifras destacables, la misma de exportaciones que se dio a conocer hace algunas horas, que evidentemente dan cuenta también de matices respecto de cómo evoluciona la economía regional. Guido, aquí lo tengo anotado, el 26 de agosto de 2016, el Sur tituló en portada: Gobierno y empresarios llaman a reafirmar visión de largo plazo para sustentar el desarrollo local. ¿Tendríamos un titular parecido o a lo mejor tú le darías un matiz pensando en lo que va a ser la etapa de mañana? Yo creo que hoy quedó reflejado básicamente un factor central hoy en la política. Diría que tiene que ver con las tensiones que existen, y se habló en el panel final, entre una visión exclusivamente economicista, si se quiere, de lo que es el desarrollo social, y una mirada un poco más integral. Creo que hay tensiones y creo que hay ciertas coincidencias. Estamos más o menos claros que hay que mejorar, por ejemplo, en temas de desigualdad, hay que avanzar hacia una sociedad con mayores niveles de igualdad, pero la gran pregunta y el gran matiz y la gran diferencia y tensión está en cómo hacerlo, cuánto se crece y cómo se crece, pero evidentemente sin dejar de considerar el tema del carácter redistributivo de las reformas. Y creo que en eso, evidentemente, lo que ocurrió en los últimos años no fue positivo, digamos, porque hay señales que indican, insisto, lo que te decían antes, bajo crecimiento, particularmente en esta región, lo que obliga a replantear y reformular y nuevamente analizar qué está pasando. Por tanto, desde el punto de vista de tu pregunta en particular, yo creo que hay un reflejo, digamos, en esta actividad de lo que fue, en el fondo, la tensión político-social, los cuestionamientos, el debate que hay en torno a crecimiento versus o complementado con mejoramiento de situaciones de igualdad, desigualdad en el país. Creo que por ahí va la cosa. Vamos a estar atentos entonces mañana cómo se lleva adelante esa conversación. Guido, muchas gracias por ayudarnos también a cerrar esta jornada. Imagino que también hay que volar al diario a ver cómo se arma todo lo que es la edición de mañana jueves. Muchas gracias, que estés muy bien. No, encantado, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, me dejas el micrófono, que tenemos una última entrevista de cara a lo que es el cierre de este web show. La escuchábamos hace algunos minutos en el panel de la discusión política. Vamos a conversar ahora, porque probablemente siempre se queda alguna idea en el tintero, con Gloria de la Fuente. Ella es directora ejecutiva de Fundación Chile 21. Gloria, por favor, bienvenida al web show del Herede 2017. Muchas gracias por la invitación, pues. ¿Qué tal el paso por Concepción? Breve, pero interesante, ¿no? Sí, pero interesante porque, bueno, viene esta actividad, por supuesto. Ayer estuve en una cena muy entretenida con varios de los miembros del directorio de Armada. Estuve también en
algunas reuniones más políticas con gente de la región, es parte de mi actividad Por supuesto. habitual, es lo que me gusta mucho hacer, entonces ha estado muy entretenido tener una mirada desde la región respecto a lo que está pasando también en el país. ¿Cómo te sentiste en el pasado panel? Opiniones muy contrapuestas, tenemos que decirlo, si uno escucha a Gonzalo Müller y después escucha a Lorea de la Fuente y estoy, bueno, estamos en el último panel del Heredia hablando de política. Sí, mira, lo que quise hacer yo más bien en mi presentación es poner, o sea, yo creo que de alguna manera tenemos que esperar todas las elecciones, particularmente esta elección, como decíamos en el panel, es una elección que es bien incierta todavía, de final bien abierto aún. Hay algunos que dicen que ya está cerrada. Sí, Marta Lago de hecho sostenía eso. Yo no estoy de acuerdo, entre otras cosas porque la campaña no ha empezado, porque la incertidumbre que genera la cantidad enorme de cambios que tenemos en las reglas del juego hoy en día, en las reglas que decíamos del régimen electoral en Chile, cambian también el escenario que nosotros enfrentamos. No es lo mismo. Yo creo que la gran pregunta es finalmente cuánta gente va a ir a votar. Probablemente mucho de eso va a definir la elección, pero mucho también se va a definir en función de cómo se comportan las personas en este nuevo cuadro, donde hay menos financiamiento, las campañas son menos visibles, donde los mensajes también son otros y donde las coaliciones políticas además que enfrentan la elección parlamentaria también han ido cambiando. Han ido cambiando además en un mapa electoral que es distinto. Entonces, estamos frente a una cantidad enorme de cambios que puede generar también un escenario que todavía no conocemos. Lo conversamos recién con Guido Rodríguez, director de Diario El Sur. Al parecer hay un legado que está en disputa, ¿no? Si escuchamos en la mañana a Juan Andrés Fontaine, después escuchamos al actual subsecretario de Hacienda, hay una disputa de la historia reciente de cómo se han llevado adelante ciertas discusiones políticas y gestiones, también desde la misma moneda. ¿Cómo sientes tú que tenemos que llevar ese debate también con altura de mira y buscando derechamente el bien común? Yo he sido siempre muy bacheletista, por lo tanto a mí me parece que lo que la presidenta Bachelet logró hacer, más allá de los bemoles de algunas de las reformas, y las dificultades que enfrentó varias de las reformas, pero lo que se ha logrado hacer en el gobierno de la presidenta Bachelet es una cosa que viene para el tipo de democracia además que se construyó en Chile desde la transición, que es un tipo de democracia que tenía ciertos límites respecto a lo que era posible soñar. En Chile teníamos límites respecto a aquellas cosas que era posible también establecer como parte de las realidades. Lo que logró hacer la presidenta Bachelet de alguna manera correr ese cerco de lo que era posible. Más allá de que se haya logrado o no generar una nueva constitución, la propia OECD valoró de manera muy relevante que se haya generado un proceso participativo bien inédito, por ejemplo, sobre el proceso constituyente, y vamos a ver si el próximo Parlamento finalmente toma la tarea de poder hacer un cambio. Luego, el tema laboral, que si bien no es una gran reforma laboral, sí moderniza ciertos elementos, ciertos principios de las relaciones laborales, de la relación entre trabajadores y empleadores, que pareciera que va en la línea correcta, digamos, de un país que quisiera avanzar hacia más derechos hacia sus trabajadores o generar por lo menos o romper las inequidades. Luego tenemos la reforma tributaria que ayuda a financiar parte de lo que va a ser la reforma educacional, la gratuidad, el fin al lucro, el fin al copago, etcétera. Yo creo que son reformas que son importantes, pero incluso más allá de eso, otras reformas que eran muy sentidas, por ejemplo, en este país, la reforma propia del sistema electoral binominal, que era parte como de los enclaves autoritarios que hablábamos al principio de los 90, logró reformarse en este gobierno. El aborto en 3 causales, que contaba en las 3 causales con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, por fin también logró aprobarse en este gobierno. Entonces, yo creo que a la larga se va a hacer probablemente un análisis menos sesgado, con más desapasionado y mucho más objetivo de lo que fue la propuesta de este gobierno. Y en ese cuadro, yo creo que efectivamente lo que se juega es continuidad y cambio. No era el espacio probablemente ahora para poder discutir con detalle aquello, pero claro lo que se juega hoy en día, y es bueno, yo creo, para la política también. Son proyectos de sociedad que son distintos. Y la mejor encuesta va a ser la elección próxima, sin duda. Sin lugar a dudas. Si tuvieras que definir cuál es el gran mensaje que a lo mejor te llevas de vuelta a Santiago de tu paso aquí por el Heredia 2017, por Concepción, por la región del Biobío, ¿qué le contarías a tus compañeros de la Fundación? Diría a la dos gente cosas. Con quien conversas a diario. Sí, diría 2 cosas, y nos pasa porque nosotros trabajamos fundamentalmente en Santiago. Primero, Santiago no es Chile, y cada vez más evidente. Es evidente que es necesario las discusiones, por ejemplo, que se producen en un evento como este, son muy relevantes y debieran tener también cierto impacto. Yo creo que eso es un primer mensaje. Y lo segundo es la necesidad de diálogo. Lo que hemos escuchado hoy día, los 3 paneles que hubo durante el día y la inauguración también, es la necesidad profunda que hay en Chile de volver a dialogar y de volver a conversar de otra manera. Desde distintos sectores, desde distintos ámbitos, por supuesto, cada uno con su posición, pero creo que en Chile la necesidad de diálogo, de volver a entenderse con los otros, es parte de la construcción del país que queremos en el futuro, y yo creo que eso es denominador común en todo. Perfecto, Gloria. Bueno, te deseamos que tengas un excelente retorno y también te agradecemos por ayudarnos a bajarle el telón a esta jornada de Heredia 2017. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Entregas el micrófono.
Muchas gracias. Sí, no te lo lleves, que tiene que quedar aquí para el 2018 porque de esta forma nosotros estamos cerrando el Herede 2017, agradeciendo también a todas las instituciones que están detrás de su organización, en particular a IRADE, a cada una de las personas que hacen posible que este evento todos los años pueda realizarse, a nuestros media partners, a Diario Financiero, a cada uno de los medios de prensa que están detrás de la difusión de las actividades del Herede y por sobre todas las cosas también a usted, a los usuarios, a quienes nos han seguido en esta transmisión. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión. Hasta pronto.